La estrategia eléctrica de Kia sigue evolucionando y tras dar los primeros pasos con el e-Niro y el e-Soul, lanzó la gama EV, que ha sido una auténtica revolución, no solo para la firma, sino también para el mercado, con integrantes como el EV6, el EV9 y el EV3. Pues bien, ahora, en 2026, va a llegar con una oleada de productos en las que uno de los piedras angulares es este EV4 que tengo aquí a mi lado y que hoy en el Periódico de la Energía, canal que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa, te vamos a analizar en profundidad porque es un coche muy importante al que se sumará, ojo, el EV5 y el EV2, también de suma importancia. Pero este coche que tengo aquí a mi lado supone, como te digo, una revolución porque es el primer EV que no es un SUV. Sí, Kia nos lanza un compacto. Pero ojo, podríamos catalogarlo como un 2 en 1. ¿Por qué te digo eso? Bueno, pues si te quedas a este vídeo en el que además de analizarte todos sus detalles y sus bonanzas y algún que otro defectito, pero muy poquito, te vamos a desvelar por qué podemos decir que este coche es un 2 en 1. Así que ya, sin más, comenzamos. El EV4 no es solo el primer EV que prescinde de las siglas SUV, sino que es además el primero y único de momento que se fabrica en el viejo continente. Lo hace en Žilina, Eslovaquia, lo que le asegura no solo una mejor calidad de construcción, sino además recortar los tiempos de espera. En lo que a estética se refiere, mantiene la filosofía Opposites United del resto de hermanos, pero presenta un frontal claramente diferenciado, con una firma lumínica diurna vertical en forma de lanza y un capó muy anguloso. Si bien es un compacto, tiene ciertas reminiscencias de un SUV, como se percibe en unos pasos de rueda protegidos. Por su parte, la Zaga ofrece un diseño horizontal, con unas luces prominentes y estilizadas que, eso sí, no llegan a tocarse entre sí. Ahora bien, una de las grandes peculiaridades de este EV4 es que no viene solo, porque en su gama hay sitio para más de una silueta. En la que además de tener esta carrocería compacta o hatchback, como la denomina Kia, con 4,45 metros de largo y unas formas, la verdad es que bastante atractivas, sobre todo con este pilar C muy voluminoso, con los tiradores enrasados y también con esas llantas de hasta 19 pulgadas con un diseño bastante aerodinámico. Es una carrocería que actualmente no tiene prácticamente rivales, aunque muchos podáis pensar en el Volkswagen ID.3, en el Cupra Born y similares, o incluso, bueno, ¿por qué no en el Skoda Elroq? Pero claro, el Skoda Elroq ya es un SUV. Este es, como te digo, un compacto y es una especie ahora mismo prácticamente inexistente. Pero como te decíamos al principio, este coche podríamos denominarle un 2 en 1 o una doble pareja. ¿Por qué te decimos eso? Pues sencillamente por este detalle. La posibilidad de elegirlo con dos carrocerías, ese 5 puertas que has estado viendo o este Fastback, una berlina de corte deportivo que incrementa su longitud en 30 centímetros frente al hatchback hasta los 4,74 metros y con la que, gracias a esta pronunciada caída del techo, consigue un coeficiente aerodinámico mucho más beneficioso, de 0,23, con el que la autonomía se va a ver repercutida de una manera mucho más positiva, como te voy a decir cuando estemos conduciendo. Lógicamente, esta pronunciada caída del techo, además de otorgarle un diseño mucho más deportivo, le permite rivalizar con otros modelos del corte como pueda ser un BMW i4, yéndonos a lo premium, o lógicamente con el superventas Model 3. En lo que a estética se refiere, tenemos evidentemente un diseño completamente diferente, con una tapa del maletero muy horizontal, que eso sí, no ofrece un portón tan amplio para cargar objetos, y con soluciones estéticas como estas orejas situadas justo en la parte superior en cada uno de los extremos, que también mejoran la incidencia aerodinámica. También tenemos un nuevo diseño de las luces y, lógicamente, esa tapa que te decía para acceder al maletero, que, como te voy a decir más adelante, también mejora su capacidad. Pero ¿se ve repercutido esto de alguna manera negativa en lo que a la habitabilidad se refiere? Pues te lo voy a mostrar ahora mismo, porque en líneas generales no contamos con ninguna merma, ni siquiera en lo que al acceso a estas plazas traseras se refiere. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si estás muy acostumbrado a acceder a SUVs, ahora vas a tener que cambiar un poquito el chip
con un compacto en el que en lugar de tener una posición muy horizontal vas a tener que tirarte un poquito abajo. Una vez aquí, la principal diferencia que hemos visto entre el 5 puertas, el hatchback, y este fastback no viene determinada por el espacio para la cabeza, que como ya estás viendo es bastante bueno, y eso lo consigue principalmente porque este fastback reclina ligeramente los respaldos para que así, si fuésemos muy rectos, tendríamos menos espacio para la cabeza, pero al ir inclinados un poquito hacia atrás contamos con más cota en este sentido. Pero la principal diferencia, como te decía, no es esta altura al techo, sino la colocación de los pies, porque en el hatchback hemos visto que tenemos mucho más hueco para colocar nuestros pies y que además las rodillas no están tan flexionadas como en el caso de este fastback. Por lo demás, contamos con muchísimo espacio, como ya estás viendo, para las rodillas. Con el asiento del conductor colocado para mí, contamos con muchísimo hueco. Te tienes que tener en cuenta que yo mido 1,79 y está colocado para mí. Es decir, que incluso si mides más, solo tienes que bajar un poquito más las posaderas, encajar un poco el asiento del conductor o pedirle a este que lo eleve ligeramente para colocar los pies. En lo que a anchura se refiere, 3 personas van a viajar sin relativa dificultad, aunque la que ocupe la plaza central va a tener una butaca y un respaldo muy duros, como suele ser habitual. Y en lo que a elementos de confort se refiere, pues en cualquiera de los dos tenemos el típico apoyabrazos central, salidas de aire, un hueco gigantesco en esta zona inferior, los portarrevistas rígidos, los característicos USBs colocados en el lateral de los asientos delanteros y esta característica forma también de los mismos en la que puedes utilizarlo como percha. Pero es que además tenemos una solución que a mí me ha gustado mucho y es un enchufe de 230 voltios justo aquí, huecos portabotellas en las puertas y en el acabado GT Line tenemos igualmente los asientos exteriores calefactables. Eso no varía nada en función de si eliges el hatchback o el fastback, pero tienes que tener en cuenta eso, que por hueco para la cabeza vas a tener más que suficiente, pero las rodillas van a ir ligeramente flexionadas. Sin salir de la habitabilidad, nos metemos de lleno en el espacio de carga, que también difiere. Y es que, como te decíamos anteriormente, la principal diferencia viene determinada porque en el 5 puertas tenemos un portón y en el fastback una tapa. Elemento este que limita la carga de objetos, ya que presenta una boca que, sin ser pequeña, sí está limitada por las 2 jorobas laterales del mecanismo de apertura, al tiempo que el umbral de carga no está tan bajo como podríamos esperar. Ahora bien, si nos vamos a los datos puros y duros, vemos que en la berlina contamos con más volumen, 490 litros para ser más exactos, que suponen una mejora de 55 litros frente al 5 puertas. También le beneficia a la hora de cargar objetos más grandes, pues añade esos 30 centímetros de más. Y ojo, porque al abatir los respaldos también tenemos más volumen, 1435 litros en el fastback frente a los 1415 litros del 5 puertas. Donde no hay diferencias es en el puesto de conducción, que es el típico de Kia. Es decir, combinando a la perfección materiales sostenibles y reciclados con multitud de huecos portaobjetos o asientos extremadamente confortables con regulación eléctrica, calefacción y ventilación según los acabados, que además pueden sumar la función relax con un reclinado casi total. Solución especialmente útil esta última para disfrutar de los nuevos elementos de conectividad que incorpora su sistema multimedia, el cual sigue siendo visible a través de un monitor de 12,3 pulgadas y que incorpora opciones de entretenimiento como Netflix, Disney+, YouTube o LG Channels para ver todas tus series favoritas mientras cargas el coche. Eso sí, se requiere una doble suscripción tanto a la plataforma como a los servicios conectados de Kia. Una pantalla que, como en los EV9 e EV3, se fusiona con otras dos, una de 5,5 pulgadas para las funciones de la climatización, que como sabes resulta incómoda de manejar y sobre todo de ver porque la tapa parte del aro del volante, al que le sigue un cuadro digital de 12,3 pulgadas con varias vistas. El comodín adicional lo proporciona el head-up display proyectado en el parabrisas. Pese a toda esta digitalización, los botones físicos no se eliminan del todo y aunque algunos de ellos se incrustan en las molduras, tenemos otros para subir y bajar la temperatura, así como otros en el reposabrazos central, a los que se suman los del volante, que por cierto tiene un diseño de 2 radios en los acabados Air y Earth o de 3 en este GT Line.
Y en marcha, ¿qué tenemos? Pues sencillez mecánica, porque el usuario solo va a tener que elegir entre la batería, ya que tenemos dos niveles. Y ahí vas a tener que elegir, como te digo, entre si quieres recorrer más autonomía o menos, porque la potencia en todos va a ser la misma, 204 caballos. Y las prestaciones, bueno, pues van a ser un poquito mejores en el de 58 kilovatios de capacidad, porque pesa un poco menos. Pero vamos, estamos rondando los 7,5 segundos para el 0 a 100 y la velocidad punta siempre es la misma, 170 kilómetros. Por eso te digo que la elección va en función de tus necesidades de recorrido. Con la de 58,1 kilovatios, pues vas a tener unos 400 kilómetros de rango, que no está nada mal para un coche de estas características. Y con la de 81,4, que es la que estamos montando nosotros y además es exclusiva también solo para el acabado GT-Line, es decir, el GT-Line solo puede tener esta batería grande, vas a poder, ojo, recorrer hasta 585 kilómetros en este hatchback y atención, 630 en el fastback, dado su mejor aerodinámica, su mayor o menor coeficiente aerodinámico en este caso, convirtiendo en el Kia EV con mayor autonomía de toda la gama. Es decir, que vas a estar completamente despreocupado de ese variable, que no vas a tener que volver a preocuparte. Lo bueno es que vas a poder también cargarlo en tomas de corriente continua de 128 kilovatios en el caso de esta batería grande, que se quedan unos 100 en la batería pequeña. Pero bueno, la verdad es que teniendo en cuenta que la infraestructura de carga va mejorando de manera progresiva en nuestro país, pues no vas a tener tampoco demasiados problemas para parar y cargarlo de una manera más o menos rápida. De hecho, del 10 al 80% este coche tarda solo 28 minutos. Y además, con los diferentes modos de preacondicionamiento de la batería, con el planificador de rutas y con el asistente de eficiencia que monta este Kia EV4 o EV4, pues vas a poder conocer en todo momento pues cuánto vas a tener que parar, cuándo vas a tener que parar y dónde vas a tener que parar. Y de hecho luego ya, si quieres algún otro planificador de rutas externo a nivel de aplicación móvil, pues bueno, ya sabes que con el Apple CarPlay lo vas a tener también integrado, es decir, que todo facilidades. Quizá en comparación con alguno de sus principales rivales, los 128 kilovatios de potencia en corriente continua te puedan parecer escasos, pero en realidad esos 28 minutos se te van a pasar rapidísimos. Luego en corriente alterna tienes 11 kilovatios, que tampoco está nada mal. Y además, ojo, como buen Kia, este EV4 tiene la carga bidireccional, con la que poder suministrar energía a otros dispositivos e incluso también puede devolver energía a la red gracias a la función V2G, es decir, Vehicle to Grid, devolver energía a la red. Aunque eso, lógicamente, en España todavía no está disponible, pero sí en otros mercados. Bueno, pues cuando se implemente en nuestras fronteras, este coche también va a poder devolver energía a la red y eso te va a reportar unos eurillos, que no está nada mal. Volviendo a la parte mecánica, bueno, pues tenemos 204 caballos, que es más que suficiente para el día a día, tenemos esas prestaciones y tenemos diferentes modos de conducción que se seleccionan mediante el botón colocado en el volante. Tenemos el Eco, el normal, el Sport, el My Drive, que sería el individual, y luego el Snow, con el que cambiamos un poquito la motricidad para tener, bueno, pues una respuesta en la que la rueda no patine tanto, sobre todo las delanteras, ya que la tracción es frontal. Luego también tenemos, bueno, pues un tacto de conducción muy pero que muy equilibrado. Estamos acostumbrados últimamente a los SUV, a ir con un centro de gravedad un poquito más elevado. En este caso es un hatchback, tenemos un centro de gravedad muy bajo y un reparto de pesos, la verdad es que también muy pero que muy bueno, y eso nos reporta una estabilidad muy alta. La dirección es muy precisa, de las mejores en un eléctrico que he probado últimamente, quitando los deportivos, claro. El tacto del freno también es muy bueno, incluso pese a tener varios niveles de regeneración de la frenada, que ojo, se manejan mediante las levas situadas tras el volante, y eso es un punto muy favorable siempre dentro de los Kia, ya que con la leva de la izquierda aumentamos el nivel y si la mantenemos presionado nos iríamos al pedal, y con la de la derecha vamos bajando el nivel de retención y si la mantenemos presionada cambiamos al auto. Con el auto vamos a dejar que el coche sea el que elija cuándo frenar más o menos, y bueno, pues por carretera secundaria puede ser más o menos favorable,
Pero en ciudad yo te recomiendo sobre todo el e-pedal, porque la verdad es que va a detener el coche y no vas a desgastar ninguna parte mecánica del mismo, es decir, los discos y las pastillas de freno. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, pues que con los modos de conducción cambias considerablemente el carácter del vehículo, pasas de un coche muy, pero que muy eficiente, en el que ahora te digo la autonomía y el consumo, a uno equilibrado, y con el Sport, bueno, pues la verdad es que tienes bastante empuje. A mí esos 7,5 segundos que se han medido me parecen demasiados. Yo lo he conseguido medir más o menos y es cierto que estoy en unos 7 segundos con 3, pero la verdad es que es bastante buena la respuesta de este motor. Pero lo que más me ha gustado sobre todo es el tacto dinámico del coche. La puesta a punto del chasis es muy pero que muy buena. Y claro, vuelvo a lo de la carga. ¿Por qué este coche no carga más rápido? Bueno, pues porque a diferencia, por ejemplo, del EV6, tiene una arquitectura de 400 voltios, es decir, como la del EV3. Quizá ahí podríamos haber cambiado esa arquitectura y tener un coche, bueno, pues con una potencia de carga mayor, sobre todo destinado a viajes, pero vuelvo a repetirte que la verdad es que no necesitas mucho más. Y finalizo esta conducción sobre todo con los asistentes a la conducción, porque más allá de que tengamos un elenco amplísimo, este coche tendría un nivel 2,5 de autonomía, gracias al asistente de autopistas, el Highway Assist, con el que nos permite incluso cambiar de carril de manera automatizada. Siempre tienes que tener las manos en el volante, es cierto, por eso te digo un nivel 2,5, pero una vez seleccionas los diferentes modos con la parte de izquierda del botón y activas el control de velocidad de crucero adaptativo, cuando el coche te pone que está preparado, tú solo tienes que darle al intermitente y el vehículo cambia de manera automática para la izquierda o para la derecha, siempre que las condiciones del tráfico sean favorables. Yo me quedo con un muy buen sabor de boca con este coche, pero claro, falta lo más importante, que es cuánto te va a costar, y te lo digo ya mismo. Aunque, espera, perdona, vaya cabeza la mía, que estaba diciéndote que te iba a contar cuánto consume y qué autonomía he hecho yo. Bueno, pues he estado en unos 17, 16 kilovatios hora a los 100, 16 y medio, y eso me ha permitido recorrer más de 450 kilómetros sin parar. La verdad es que es un dato que a simple vista pues puede estar bastante alejado de los 585, pero si abusas del modo Eco vas a poder estar cerca de los 520 kilómetros, es decir, casi rozar el homologado. Es cierto que en días de frío como en el que lo he probado yo, ya sabes que la autonomía y las baterías se ven resentidas, pero esos 450 kilómetros reales que le he conseguido hacer, la verdad es que son muy buenos. Y ahora sí, vamos a ver cuánto cuesta. Perdona el despiste. Pues llegamos al final de esta prueba con un coche que a mí me ha gustado mucho, no solo por diseño, sino también por esa dualidad de carrocerías en la que lógicamente este hatchback va a capitalizar y a protagonizar prácticamente el 90% de las mismas. Pero bueno, tener ya simplemente la alternativa de un fastback pues nos da esa posibilidad de elecciones, sino también por un interior que bueno, quizá no es tan novedoso como en el resto de EVs si los conoces, pero sobre todo con una parte trasera que sí me ha gustado mucho, aunque bueno, tengamos un poquito flexionadas las rodillas, hay que decirlo todo, pero el maletero tiene una muy buena capacidad y luego sobre todo a nivel mecánico y dinámico es un coche pues de los que ya no hay prácticamente, porque estamos tan acostumbrados a los SUV que lógicamente hablar de un compacto y de la dinámica de un compacto siempre nos agrada, y además con una autonomía real cercana a esos 400 kilómetros, que la verdad es que está bastante bien, sobre todo en un uso despreocupado, porque ya sabes que si abusas del modo Eco vas a poder rondar casi los 500 kilómetros y en ciudad ni te cuento, superar los 650. Además, con los sistemas de regeneración mediante las levas también puedes ganar bastante batería. Pero claro, ya te hemos dicho en muchas otras ocasiones que el que va a determinar el éxito de un modelo o no es el precio. Bueno, pues en este caso el Kia EV4 para mí anda muy bien en línea con el mercado. Es cierto que ver los 35.800 euros de la batería pequeña te puede suponer un disgusto, y que los 38.600 euros ya de esta batería grande con el motor que sigue siendo el mismo, el de 204 caballos, también te puede parecer mucho, pero claro, lógicamente la vida se ha encarecido muchísimo. También es cierto que los 48.700 euros de los que parte este GT Line,
pueden parecer desmesurados para un compacto, pero es que viene absolutamente cargado de todos los extras. ¿Cuál sería la opción más correcta? Bueno, pues el acabado quizá intermedio con, bueno, ya sabes, esa batería grande y ese 204 caballos de potencia. Ahí vas a tener un coche de lo más redondo, que es cierto que va a estar rondando los 42.000 euros, pero para mí me parece un acierto. En cuanto al fastback, bueno, pues es ligeramente más caro, pero también te aporta esa línea distintiva que, bueno, pues estamos hablando de un precio de unos 2.500 euros más alto en el fastback que en este hatchback. Tienes un coche diferenciador, pero también un poquito más raruno, aunque a mí cada vez me gusta más. ¿Y tú qué opinas? Pues es lo que quiero leerte por aquí abajo en la sección de comentarios, una vez te hayas suscrito al canal del Periódico de Energía, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Soy consciente de que me vais a decir que el precio de este coche es muy alto, pero recordad lo que cuesta ahora mismo un Peugeot 308 eléctrico y lo que podía costar un Peugeot 308 de combustión hace años y cómo está el mercado. Si no, os recuerdo, ya con el gordo de la lotería ya no te soluciona la vida. Antes sí. Dicho esto, me despido ya hasta el siguiente vídeo deseándote que estés bien y que te mantengas conectado. Hasta la próxima.